Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Soy Sonia de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo y vamos a tener el estudio para este domingo, o sea, la clase dominical para este domingo. Y se llama el nacimiento prometido. El nacimiento prometido. Todos sabemos que el Señor Jesús ya tenía avisado cómo iba a nacer, nos tenía avisado para cada uno de los que lo estaban esperando. El Señor le venía diciendo a través de la palabra de Dios, o mejor dicho, en ese momento a través de la ley de Moisés y los libros que tenían los israelitas, el Señor le venía diciendo cómo iba a nacer ese Mesías. En el libro o en el rollo en ese entonces de Isaías, el Señor explica muy bien cómo iba a nacer este niño. Y en los demás libros, pero especialmente este es un libro mesiánico que habla mucho de cómo iba a nacer el Mesías, quién iba a ser el Mesías y el propósito del Mesías. Entonces vamos a ver cómo fue que nació, pero lo vamos a ver en el libro ya de Mateo, cuando en realidad estamos ya en el Nuevo Testamento, que es el libro que se escribe luego del nacimiento del Señor Jesús. Y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 7. Mateo 2, 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Seguimos en 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años, que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a su hijo y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque ha muerto lo que procuraban matar al niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que había de ser llamado Nazareno. Vemos, hermano, que en toda la palabra, todos los profetas del Señor estaban hablando de este nacimiento, del nacimiento del Mesías. Y en Jeremías también es un libro que habla mucho del nacimiento del Mesías. Y vemos que ya él estaba profetizado, que el Mesías venía y todo lo que iba a hacer. Pero los israelitas se confundieron porque pensaron que cuando dice la palabra que era el Salvador del mundo, que nos iba a salvar, ellos pensaron que lo iba a salvar era de la opresión que a Roma le tenía, porque habían sido un pueblo muy sufrido por casi todo. En ese momento habían sido maltratados
por muchos otros pueblos mayores que ellos, que por ejemplo muchas civilizaciones de aquel tiempo, como Israel no era un pueblo independiente, no tenía unos reyes poderosos, era un pueblo que fue muy maltratado por las diferentes, en ese momento se llamaban, era por Roma, estaba también Grecia. Todas esas civilizaciones fueron que oprimieron mucho a este pueblo. Entonces este pueblo pensaba que Jesús venía era a librarlo de esa opresión. No entendieron que se hablaba en la forma espiritual, salvarnos a nosotros de toda nuestra culpa y regalarnos vida eterna. Que el Señor venía a traer esa esperanza de vida eterna para la humanidad, para la nación, para todo aquel, porque ya el mundo estaba corrompido. Jesús no venía a formar un partido político ni a bregar con eso de política, sino a salvar las almas, las personas, porque el pecado había arropado a la humanidad. Ya eso lo vimos y lo hemos visto en la trayectoria del mundo mientras se fue formando y se fue creando, como también el mundo fue adquiriendo y entrándose cada día más al pecado y a la maldad. Jesús viene a salvar, pero a salvar nuestra alma, a librarnos del castigo eterno y regalarnos entonces vida eterna. Entonces, luego que nace Jesús, vemos cómo el Padre, contento, feliz, porque Jesús había nacido, que era la esperanza de la humanidad. El Padre lo dice a unos sabios que estaban en Oriente. El Padre le dice a través de un ángel que nació ya el Mesías, para que se pudiera, esta voz se pudiera regar por el mundo. Y ni aún así creyeron, ni aún así entendieron que en realidad se trataba del Mesías. El Padre lo dice, guía a los sabios hasta el lugar donde estaba el niño, a través de una estrella que lo fue guiando. Y vieron los sabios que nació el niño, nació el Mesías, y adoraron. Dice la palabra que adoraron, le trajeron presente y lo adoraron. Vemos también la palabra del Señor como dice que Herodes, que era la persona que estaba en ese momento de parte de Roma gobernando a Israel, Herodes, al escuchar también, porque la noticia se regó, al escuchar también que estos sabios que venían del oriente, estos sabios estaban buscando ese lugar, ese niño que nació, ese rey que nació, Herodes se puso celoso y pensó, bueno, pues si es un rey me van a quitar a mí y van a poner ese rey. Herodes pensó que Jesús venía a quitarle su reinado, y Jesús no venía a quitarle su reinado, Jesús venía a coronarlo, porque si él hubiese entregado su corazón a Cristo y le hubiese visto a ese Mesías y reconocerlo, él lo único que podía lograr era ser coronado por Jesús y encontrar vida eterna, y aparte de ser rey aquí en la tierra, iba también a reinar con el Señor en el cielo. Pero él no entendió nada de esto, porque obviamente no conocía la palabra, no conocía nada de la ley de Moisés ni de la costumbre que tenían estos judíos del conocimiento de Dios que tenían. Entonces él lo que hizo fue que mandó a los magos, así vayan, le dice mago, porque él no entiende en realidad para los paganos, las personas que eran sabias, las personas que podían profetizar y eso, ellos le decían a veces magos. Entonces, estos sabios, él lo envía y dice, pues vayan, y cuando lo encuentren, vengan y díganme, para yo también ir y adorarle. Pero su intención no era ir y adorar al niño, su intención era reconocer dónde estaba para matarlo. Entonces, los magos, lo que él le decía magos, pero que en realidad eran sabios, fueron y no le dijeron nada de dónde estaba el niño ni nada, sino que se fueron por otro camino, porque vieron las intenciones que tenía este Herodes. Entonces, Herodes, viéndose burlado, por cuando pasó el tiempo, pasaron casi 2 años, se vio burlado, entonces mandó a matar a todos los niños que tenían menores de 2 años,
porque no sabía en realidad cuándo fue que nació, qué edad tenía ni nada, pero para asegurarse mandó matar todos los niños que tenían menor de 2 años de ese lugar y de todo alrededor. Entonces vemos cómo Jesús, desde su nacimiento, Jesús fue perseguido, Jesús fue maltratado. Desde su nacimiento vemos cómo fue el nacimiento del Mesías, enseñándonos a nosotros que el ser cristiano, el ser hijo de Dios, no nos va a nosotros a ponernos esa coraza de impedirnos a nosotros el sufrimiento, sino que el propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida, y aún nosotros siendo los hijos de Dios tenemos que sufrir muchas veces en esta tierra, sufrir persecución, sufrir hambre muchas veces, padecimiento, tantas cosas. Entonces no nos podemos quejar, sino que debemos mirar ese ejemplo de Jesús, que siendo el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Siendo el Hijo de Dios fue perseguido. Ustedes no piensan que si Jesús, siendo Dios, ser perseguido de niño, hubiese querido, a todo eso que lo perseguía lo acababa. Pero ese no era el propósito. El propósito de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no es derrotar a nadie, es convencer a los demás que Cristo, que hay una eternidad, que hay una vida nueva, que hay una esperanza para el pecador. Eso fue lo que Jesús quería enseñar a la humanidad, que hay una esperanza para el pecador. Y lo demostró entregando toda su vida por cada uno de nosotros, desde su nacimiento hasta su muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Y no se quedó allí en la muerte, sino que también resucitó para que podamos mirar, para que podamos creerle, para que podamos buscarle, para que podamos ver que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar con la gracia del Señor, si nosotros, como dice la palabra de Dios, si le creemos. Porque dice la palabra del Señor que esto es al que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero si no creyó, ya lamentablemente no va a tener la vida eterna, ni tampoco va a poder salvarse, porque todo esto es por fe. Hay que creerle al Señor, hay que creer en el Señor Jesús, que vino, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y reina por los siglos de los siglos, y Él quiere que nosotros reinemos con Él. Y es por eso que el Señor vino, entregó su vida, hizo todo lo que hizo, para que hoy nosotros tengamos vida en abundancia. Este es el nacimiento esperado, el nacimiento que fue tanto prometido. Y aquí el Señor fue consumado todo lo que ya Dios había prometido para la humanidad. Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima ocasión.